sin principio ni fin. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi Temazcalitos. El día de hoy vamos a hablar de los numerales. Eso es una parte importante para todo. Yo sé que ustedes dicen, eso vas a hablar de temazcalitos. Acuérdate que está temas, todo tipo de temas y obviamente también aunados al temazcal. Y si eres guía de temazcal, esta información es valiosísima, definitivamente. Muchos dicen, esto no es propio de esta cultura, por supuesto que sí, pero bueno, eso ya lo abordaremos más adelante. ¿Por qué quiero compartir esta información? Porque de alguna manera el saber todo este tipo de los numerales, o como ustedes lo pueden conocer como numerología, realmente si se dedican a esto, como yo lo hago, es una de mis herramientas que sin dudarlo, al momento de que ya conoces toda esta información, ya tienes el 80% de un diagnóstico de los pacientes, tanto asistentes al temazcal, si quieres utilizar herbolaria para sus cuestiones curativas, como un aspecto personal. Es decir, la numerología que ha sido utilizada por infinidades de culturas y que hoy en día, si ustedes van a otros canales de YouTube que comparten esta valiosa información de personas tan lindas que están abriéndonos a todo el mundo, ahora sí que uno es ignorante porque quiere, pero realmente esto es llevarlo el día a día. Obviamente las numeraciones son como códigos que nosotros vamos a tener que aprender a interpretar en nuestro día a día para aplicarlos en diferentes maneras. Como ustedes saben, la numeración habla de un arquetipo que puede ser utilizado para autoconocernos y por supuesto conocer a los demás. Por eso van a escuchar o ver estos videos que hablan de la numerología del año, la numerología de las sinastrías en cuestiones de relaciones, la numerología por supuesto también de vidas pasadas, vida, muerte, salud numérica. Todas estas herramientas que nos brindan es para el autorrevaloración y por supuesto para la autorrealización. Obviamente para muchos esto es algo fuera del contexto cultural, pero hay que abrir la mente. Si uno no abre la mente, definitivamente se queda en edades retrógradas y se queda en edades obscuras. Y no tanto como para su clan familiar, sino para una manera personal le puede afectar o le puede beneficiar. No está de más siempre estar aprendiendo cosas nuevas, pero no nada más es aprender por aprender, sino que también hay que aplicarlo con uno mismo, con una misma y sobre todo en nuestro temazcal, por supuesto. Yo ahí me doy cuenta de cómo está la gente simplemente con la fecha de nacimiento. Entonces aquí les voy a compartir como les menciono, estas prácticas, digamos, estas sabidurías ancestrales que han sido utilizadas por infinidades de culturas, llevémosla a nuestro día a día. Como les acabo de mencionar, si uno no es adepto a esto, pues se va a enrolar en los caos de la vida cotidiana, siendo una especie de cautiverio que se tiene, porque siempre vamos a estar regidos por cuestiones numerales. Para ustedes, donde le volteen a ver, todos son números. Para donde quiera que le volteen a ver, todos son códigos. Es como una especie de código numeral que abre la caja fuerte. Entonces las combinaciones pueden ser extensas de cada una de las personas. No solamente somos un número, somos una serie de combinaciones de diferentes maneras que ya iremos viendo gradualmente y por supuesto esta parte de quitarnos esa parte del cautiverio. Si tú piensas que por ser un mexicano, una cultura mexica, tlaneca, eso no es digamos propio de aquí, nada más hay que voltear a ver al Tonalmashot, a las cuentas calendáricas, todos son números y todos tienen una vibración definitivamente que para bien o para mal siempre van a estar digamos manipulándonos a nuestra vida o nos va a manipular el colectivo a su antojo.
Definitivamente es importante conocer esto. Y esto también va incluso con aspectos planetarios, por órbitas. Digamos que estamos en una especie de un bucle. Ese bucle, ¿qué quiere decir? Que la vida no es lineal, 1900, 1920, 30, 40, 50. No, la vida es cíclica. Una vez que entendemos que la vida es cíclica, cambia todo su panorama y no nos vamos a ir en una manera lineal, sino que todo va a regresar a su punto de origen y de ahí vamos a volver a partir en base, digamos, a toda la cosmogonía de los numerales o sobre todo los ciclos que estemos viviendo y repitiendo. Porque nos podemos ir a ciclos que normalmente, si usamos los ciclos numéricos, van de 9 años, pero no nos van a afectar nada más 9 años. Hay ciclos inmediatos, ciclos lunares, 28 días, ciclos de Mercurio, ciclos de Saturno. Entonces vamos a ir como ciclos, digamos, de 7, de 9 años y de 13 años. Digamos que son los más largos y con los que tienen mucho más peso esta situación. Entonces, esos bucles, que de alguna manera quiere decir esa energía que está cargada de círculo, rueda, es también energía. Un bucle está, digamos, relacionado con la energía. Es decir, si nos está diciendo que un bucle es energético, esa misma energía nos puede estar carcomiendo nuestra propia energía o desperdiciando nuestra energía en lugar de enfocarla dependiendo a nuestras numeraciones. Ya un gato sí está aventando por ahí. Bueno, este lenguaje, como acabo de mencionar, tiene una frecuencia y puede ser utilizado incluso nosotros que estamos en México con este aspecto de ceremonias, de siembras de nombre, que tanto afecta a las personas para bien o para mal, porque muchas veces se oye bonito, pero realmente el trabajo detrás es todo un caos, ¿no? A veces es todo un aspecto armonioso. ¿A qué me refiero con esto? Porque, por ejemplo, en la Biblia, cuando se modifican los nombres, era para generarles un poquito más de poder. Por ejemplo, a Misael en la Biblia se lo cambian a Meek. Ay, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Pero, por ejemplo, a Sarai, que quiere decir mi pequeña princesa, se la cambian a Sara. ¿Y Sara qué representa? Una gobernante, una mujer, por ejemplo, que representa madre de las naciones, es decir, se le dio esa jerarquía. Con esto quiero decir que todo va a cambiar. En el momento que nosotros le ponemos el título a un producto, a un proyecto, desde ahí ya está llevando una frecuencia. Y si se suma todo eso, ¿qué frecuencia nos puede ayudar para sobresalir a mitad, no sé, en tiempo corto, a mediano plazo o a largo plazo, según la frecuencia numeral que se haya realizado? Por lo tanto, esto no es propio de una sola cultura, como acabo de mencionar. Ha sido utilizada obviamente en muchas culturas, sí lo supieron resguardar, sí lo supieron, digamos, y transmitir hasta el día de hoy, porque sí resguardaron esas enseñanzas y esa sabiduría. Y lo que sí es un hecho es que todas coinciden en ese arquetipo, digamos, codificado, muy similar, así llámese numerología china, numerología cabalística, numerología pitagórica y por supuesto también la maya. Aunque obviamente si tú o ustedes que estamos en México decimos no, pues nosotros no contamos con eso, nada más hay que voltear a ver el pasado. ¿Por qué dicen que los mayas tenían tanta sabiduría? ¿Por qué? Porque obviamente hablan, interpretan, no sé, las cuentas calendáricas, interpretan la simbología y todo se en base a color, número, y con eso ya da un lenguaje arquetípico universal. Esto es universal, no es tanto propio de un solo sistema. Por ejemplo, en la cultura china, que sí hablan de esa energía del yin, del yang, pero habla mucho del Dao. El Dao es una energía que quiere decir lo que representa la línea o la guía de vida.
la guía de vida. Entonces, al conocer estas simbologías, te está indicando que puedes caminar abiertamente con con estos patrones numerales para ir armoniosamente a lo largo de la vida. Por algo también esas aplicaciones del Feng Shui o del Feng Shui en sus ordenamientos de cada punto cardinal de una casa. Ahora, tampoco nos vamos a decir, no, pues nosotros como mexicanos, como aztlanecas, eso se perdió en el polvo del tiempo, pues tampoco. Solo volvemos a ver que antiguamente las personas que aportaban cosas benéficas para la comunidad eran exhibidas. Lejos de ser exhibidos como nos marcaron con los zompantlis, que solamente se exhibía en los cráneos de los sacrificados por ciertas situaciones, realmente no. Muchas veces esos cráneos eran embellecidos porque habían dado un aporte cultural o habían ayudado a la comunidad del México antiguo. Que obviamente eso se perdió en el polvo del tiempo y solamente queda esa parte errónea de lo que era el México antiguo, cuando a lo mejor en algún zompantli estaba ahí exhibida algún numerólogo aztlaneca, pero realmente nos dejamos llevar por lo que dice muchas veces la historia. Y en cuanto a los numerales que me he encontrado, por ejemplo, en México, fue en uno de los libros del maestro Arturo Mesa Gutiérrez, que este historiador o etnohistoriador que tiene varios libros, cuando hago el cuadro comparativo de Chiconahui, que es el número 9, con obviamente el número 9, pero combinado en este arquetipo analógico de su composición de esotérica, digamos, oculta, tiene muchas similitudes, muchas afinidades. Entonces, por lo tanto, fui viendo todos los números que tienen ciertas similitudes, entonces podríamos decir que es el mismo gato revolcado, ¿no? Es lo mismo, a lo mejor con diferentes interpretaciones culturales, pero al fin de cuentas viene siendo lo mismo. Cada cultura va a tener diagramas diferentes para poder interpretar. Y bueno, también, por ejemplo, en la cultura china, la energía del Dao. El Dao, por ejemplo, genera al 1, el 1 va a generar al 2, el 2 va a generar al 3, que es la tríada, y así sucesivamente al 10,000. Y que ese 10,000 está representando todas las infinidades de espíritus que pueden ser utilizables. ¿Qué quiere decir? Que cada espíritu, cada número va a tener una esencia, una vida, una luz, una sombra que puede ser utilizable en esa vía de nuestro camino. Por ese motivo, el compartir esta información es para que ustedes, nosotros y muchas generaciones se siga perpetuando, se siga expandiendo más esta etapa del autodesarrollo, el no autoconocimiento, sino el desarrollo humano, personal. El primero conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y después chismear al otro. Y ya de ahí ya podemos hacer infinidad de combinaciones y entender por qué nos pasan ciertas situaciones y salir de ese. Por ejemplo, con la numerología pitagórica, que es una de las que más manejo, la energía pitagórica. Normalmente hablamos de Pitágoras y ya sabemos que es el sabio de Samos, es un arquetipo o un personaje que de Grecia sale al mundo a conocer, salió a buscar, porque él realmente no descubre las matemáticas, él más bien busca al salir al mundo, empieza y encuentra y aprende de todas esas culturas, toda la procesa de alguna manera, porque obviamente hasta se dice que a lo mejor ni es un nombre Pitágoras, que es una corriente filosófica, pero que da gran aporte al mundo sobre esta información numeral, y que obviamente se basa en números, códigos también y frecuencias, independientemente del teorema de Pitágoras y todas las ramas que conlleva la parte oculta de las matemáticas.
numerales. Entonces este gran matemático que da al mundo, o los pitagóricos avientan al mundo esta información que de alguna manera ha sido la guía, la base de mucho de lo que nos ayuda a nosotros de este desarrollo humano para entendernos, para entender a los demás y ser como un poquito más compasivos en el proceso que estemos llevando cada una de las personas, porque al fin de cuentas cada quien va a tener su batalla florida. Hay que entender esa batalla florida por medio de numerales, que también en este plano terrestre que todo es muy dual, obviamente también las numeraciones son duales. La energía de luz, la energía de sombra, su energía positiva, su energía negativa, y siempre una persona va a tender a inclinarse más hacia alguno de los dos polos. Lo ideal es llegar a ese punto medio para poder equilibrar esos numerales o integrarlos dentro de nosotros. Aquí también es importante mencionar que al no hacernos conscientes de dichas situaciones que pasan en la vida, estamos formando parte de ese cautiverio que les acabo de mencionar. Y cautiverio es como un animal. Si ustedes ven la carta 15 del tarot, esa carta 15 es un animal andrógino. Es un animal, el macho cabrío, pero al fin de cuentas tiene un cubo, un cuadro, y ese cuadro es lo que mantiene a esos animales encerrados, estancados y limitados. Tiene mucha simbología, pero también es importante mencionar esto, porque ya muchas líneas o corrientes filosóficas que critican mucho a las personas que a lo mejor no se hacen responsables de su propia vida, que son borregos, que son animales, que son rebaños. ¿Y esto por qué? Porque obviamente al estar en ese aspecto de cautiverio, que es crío, que es como un animal, sería como socría. La socría es como los animales que, como les menciono, están encerrados, es que les drenan su energía. ¿Qué les pasa a las vacas? ¿Qué les pasa a los pollos? Pues obviamente los alimentan para generar energía aparente a otro ser vivo, ¿no? Pues lo mismo sucede en esto, que nosotros de alguna manera, o mucha gente, que la gente es borrega, que la gente forma parte de las manadas, y al formar parte de esas manadas, el colectivo, digamos, o gente superior, los drenan y les quitan energía. Dicho de otra manera, cuando uno no se autoconoce, obviamente su energía la va a estar tirando para todos lados, y cualquier cosa lo va a drenar o la va a drenar. Un ejemplo que podemos poner es una señora, una mujer que a lo mejor tiene problemas con la suegra. Entonces esa mujer va a estar pensando que a lo mejor la suegra, nos vamos a la mente en los 4 movimientos, porque yo uso mucho la numerología con el Nahui-Olin. La aprendí a interpretar cuando estudié Cábala. No estudié mucho, pero era mucha de la filosofía del Nahui-Olin, de esos cuerpos, de cuerpos, por ejemplo, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo, ¿cómo se llama?, emocional, y el cuerpo físico, y por supuesto el cuerpo espiritual o la quinta esencia, es lo mismo, ¿no? Entonces la mujer esta que está pensando, su 26%, que le están haciendo, que su suegra a lo mejor la está criticando y que no la deja vivir bien, y que es un metiche, y que no la deja, y que no la deja, y que no la deja. Obviamente, al estar pensando eso y no ser consciente de que lo puede cambiar, le está drenando su energía. Y en lugar de enfocar ese pensamiento a algo más constructivo, como que, ay, voy a pintar mi casa, o va a pintar su casa, o va a querer materializar algo que realmente quiera, llámese ropa, llámese zapatos, bolsos, o cuestiones mundanas, o una casa, un carro, lo que sea, su energía está siendo drenada por algo que a lo mejor aparentemente sí es y a lo mejor no es. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas ahí no se está conociendo que ella tiene un numeral y que le está haciendo un espejo la suegra.
digamos en este caso, está haciendo como un reflejo. El numeral de la señora con el numeral de ella puede generar un numeral 4, por ejemplo, un numeral 7, un numeral 3, un numeral 5. Entonces cada uno de esos números, si es un 5, pues es que es muy chismosa, que es hasta ratera, podría decirse de esa manera, o que es marihuana, borracha, o todo lo que pueda hacer. Entonces esos espejos no se comprenden y se va más hacia la crítica. Entonces, en lugar de estar haciendo algo más constructivo con las cuestiones numerales, la energía está siendo drenada. Entonces ahí sí entra lo que muchas personas dicen, que son borregos y que están siendo drenados energéticamente. Eso es un drenar energético, porque ya no va a tener la fuerza ni la energía como para hacer algo mucho más productivo. Entonces, si conocemos los numerales, podemos enfocarnos en el momento que nos venga un pensamiento discordante de que, seguramente ella me está haciendo, no, pero ella me está provocando, me está reflejando el numeral 3, entonces, ¿para qué la critico que tiene su tiradero si así son los 3? No, ¿para qué le critico? Realmente, ¿no? Entonces, a lo mejor yo también, en algún momento, esta persona viene y yo tengo tirado todo mi cuchitril, entonces, pues obviamente ahí va a estar los espejos, pero hay que entender que somos percepciones y que todo lo que estamos viendo son apariencias, ya que les acabo de mencionar lo que es la socría, que es, digamos, la carta 15 del diablo, y que todos son apariencias, no hay realidades, digamos, fuera de nosotros, porque todo está, obviamente, dentro de nosotros. Simplemente cierran sus ojos, inhala, exhala, cierra tus ojos y lo que vas a ver es posible obscuridad, y dentro de esa oscuridad no hay nada. Es cuando tú puedes estar contigo mismo, contigo misma, y obviamente se cae todo ese mundo de ilusión que tenemos fuera, y que puede ser armonioso, puede ser caótico momentáneo, armonioso momentáneo. Pero bueno, vamos a ver el primer número. Y bueno, antes de seguir, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale click a la campanita, por supuesto, también déjanos un buen like y comparte este video si consideras que es de utilidad para tus seres queridos. Sigamos con la información. Y hablar del número 1 realmente es verlo como personas. No vean al número 1 nada más como número, sino como las características que vamos a ir viendo, que es combinable. Acabo de mencionar, puede ser que tengamos un número en algún fecha de nacimiento, año, ya veremos las combinaciones, y todos son lenguajes variados, pero que van a traer mucha información de lo que estamos viviendo en esta aparente realidad. Pero bueno, vamos a empezar con el número 1, que es una energía solar, representa al Padre, representa la voluntad en acción, está representando la energía solar. Al ser ese sol, habla de energía estable, energía, digamos, creadora, generadora, lo que da, lo que ilumina, lo que proyecta. ¿Qué quiere decir? Que una persona, vamos a verlo como persona, esa persona 1 va a generar empresas, va a generar familia, va a generar estabilidad, porque es lo que viene a hacer. No viene a ser sometido para trabajar con otros, a lo mejor en inicio sí, pero en algún momento su alma, su energía va a querer ser autónoma, va a querer ser independiente de todo lo demás, más una persona más segura. También está asociado, por ejemplo, al ser el sol, pues obviamente con Leo. También se dice que está asociado con un animal, que sería la cabra, por subir, ¿cómo se llama? O llegar muy alto. Eso va a depender de su estado, digamos, anímico o de crianza, que puede ser un número que haya sido sometido a la energía negativa o densa, o un número que haya sido alzado y digamos por la familia, y que sea un número lumínico y que logre sus objetivos en corto plazo, ¿no? Entonces, una vez que ya se establece su definición, obviamente esta energía siempre va a buscar escalar alto. Son personas que tienen un olfato muy
muy desarrollado, que pueden decir, ay, aquí huele a esto, huele a aquello, los aromas les atraen, por supuesto. Son personas que tienen esa voluntad de acción, como acabo de mencionar. Son personas honestas, sinceras, y son personas que, ¿cómo se dice? Ayudan uno aprende de ellos con magnetismo que atrae, son excelentes posiblemente vendedores, líderes, que realmente hay que explotar a uno cuando lo tengamos, porque son personas que saben mandar. Y como acabo de mencionar, son personas autosuficientes, tienen el don de mando, perdón, así como también son personas que saben proteger a su familia, saben proteger lo que quieren, la gente lo sigue, como acabo de mencionar. ¿Qué otras características tiene un número 1? Que siempre son previsivos, saben identificar a un amigo de un enemigo, obviamente. También son personas que trabajan mucho para lograr todos sus objetivos de cualquier índole, independientemente de los numerales que vayan a estar en su periferia de su fecha de nacimiento o de su línea de vida, pues obviamente van a ser personas muy sinceras al momento de decir las cosas. Si no es así, obviamente nos vamos a la parte negativa, donde se vuelven autoritarios, donde se vuelven, obviamente, si saben cómo proteger a la familia, definitivamente no saben cómo proteger a la familia, y puede generar engaños, ¿cómo se llama? Sí, abandonar a la misma familia. En su parte de sombra, asimismo, como ser, en lugar de hacer una empresa, pues se va a la parte mediocre, donde no pueden pasar del corredor, se autosabotean, no tienen confianza en sí mismos, son personas que no les rinde el dinero, son personas que se quejan de todo, o que no saben mandar y que están esperando que los manden. Un aspecto negativo obviamente es frustrante para uno, y obviamente se vuelven también muy egocéntricos, perfeccionistas, en el sentido de criticar siempre el jardín del vecino de enfrente. Este numeral también se hace dependiente de sus relaciones, que lo mantenga, si es mujer, que la mantenga el marido, si es hombre, que lo mantenga la mujer. Entonces, en esa parte de sombra, digamos que sí se vuelven muy mediocres. Hay que estimularlos, al fin de cuentas, ¿no? Entenderlos, pero muchas veces, si ellos no se entienden, se vuelven muy dogmáticos y no van a aceptar ayuda de los demás, porque se van a estar autosaboteando y que todo les quieren copiar, y se vuelven muy críticos. Pues entra la soberbia también, la flojera extrema de no querer trabajar por 3 meses seguidos. Digamos que desde una parte lumínica, que se vuelven empresarios, se vuelven perdedores absolutos. Entonces hay que equilibrar ese número. ¿Y cómo lo vamos a equilibrar? Pues obviamente ser consciente que ese numeral está representando al Padre, y si está representando al Padre, tengo autoridad, y al momento de que tengo autoridad, pues tengo orgullo, entonces mi energía vale mucho, entonces cambio mucho de esa situación denigrante y la polarizo, porque tenemos esa capacidad, así sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos tenemos esa capacidad de cambiar de manera consciente. De manera inconsciente, pues obviamente viene el autosaboteo, y que todo mundo está perjudicando a ese número, cuando no es así. Entonces, un numeral que representa el 1, pues obviamente se vuelven personas sin control, se vuelven personas muy demandantes, muy hurañas, incluso personas agresivas, en su parte densa, negativa densa. A algunos tampoco les importan los sentimientos de los demás, hieren con las palabras, hieren con sus acciones, y ahí tiene que poner un poco más de atención, porque también lo hacen por miedo. Es una manera de defenderse con la agresión. Por lo tanto, necesitan amarse, entenderse, comprenderse, para poder encontrar un punto medio en su numerología. Ya veremos más adelante las combinaciones. Básicamente esto es el número 1,
se me pueden haber olvidado más frases, pero realmente el 1 es el sinónimo de líder, el que abre caminos, el que abre los surcos, es el iniciador. Entonces, como portal, son personas proactivas y personas que no le tienen miedo a nada. Entonces, hay que estimular a una persona que tenga miedos, pues obviamente cambiarle. ¿Qué puede pasar? Si, como muchos dicen en el colectivo, si el no ya lo tienes, ¿qué más puedes decir? Pues ve por el sí. Entonces, vamos a ir viendo algunos numerales para poder después ir haciendo sumas, ir haciendo restas, reduciendo esos dígitos y teniendo el lenguaje. Pero primero hay que conocer las vibraciones. Pero bueno, con eso termino el video de hoy. Espero te guste. Suscríbete al canal, comparte este video y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. Bye.